Hola, yo soy Paula Esquivel, gracias por estar en un video más conmigo. Como profesora de saxofón y en mi experiencia me ha tocado ver los errores que suelen ser más comunes entre los saxofonistas, bien principiantes y no tan principiantes. A través del video veremos algunos de estos errores y también cómo corregirlos. También los invito a que vean los otros videos del canal. Bueno, voy a seguir subiendo contenido de este tipo. Si tienen alguna duda o sugerencia, me los pueden dejar en los comentarios. También para los que estén interesados, doy clases de saxofón online para todos los niveles. Les dejo la descripción abajo. Este error generalmente lo cometen los principiantes cuando todavía la embocadura no está formada. Lo que ocurre es que presionan hasta el punto de morder, incluso a veces se forma una pequeña marquita. En la boquilla no tiene que haber ningún tipo de marca ni tampoco indicio de una presión extrema, y lo que pasa es que cuando tocan el saxofón ponen la embocadura y para aguantar más, ya vamos tocando 10, 15, 20 minutos sin parar, no tenemos descanso y queremos alargar la sesión de estudio, queremos seguir tocando y la musculatura ya no nos permite, entonces lo que hacemos es presionar para seguir tocando. ¿Qué pasa si todas las veces hacemos esto? Nos acostumbramos a que constantemente estemos presionando para conseguir el sonido. Luego ya empezamos a sentir los dolores, la fatiga, y esto hace que nuestro sonido inclusive suene mucho más forzado. Esto también ocurre cuando vamos tocando y tenemos miedo a sacar la embocadura y volver a poner. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos que ir encontrando la posición. Para corregir esto, además de siempre buscar la posición de bostezo, de relajación de la mandíbula, es también ser conscientes de cada vez que ponemos la embocadura, también sacarla. Por lo menos al principio, cuando uno va practicando notas largas, cuando todavía la embocadura no se siente segura, y cada vez que vamos a la embocadura tenemos como que hacer el juego para encontrar nuestra posición. Esto nos va a ayudar a que cada vez encontremos mucho más rápido. Cada nota que toquemos, sacar, volver a poner la embocadura. De esta manera. Siempre cuidando de que sea bien relajado. Entonces ya no debemos estar buscando cada vez que ponemos la embocadura para ver en qué posición vamos, sino que esto ya automáticamente se acostumbra. A continuación veremos un error que generalmente no solamente cometen los principiantes. Es bastante común que cuando vamos a ir a aprender un tema, lo primero que hacemos es agarrar el saxofón, tenemos la partitura o bien las notas que anotamos y directamente soplar sobre las notas, soplar sobre la marcha. ¿Con eso a qué me refiero? Que no hay ningún tipo de preparación, ningún tipo de análisis previo, aunque sea de qué tipo de notas, de qué tipo de ritmo. Entonces lo que conseguimos es atrasar el proceso de aprendizaje de esa música, frustrarnos en el camino, quedarnos cada 2 minutos, cada 30 segundos, volver al anterior, y al final el resultado es que terminamos frustrados, decimos que es una música muy difícil, que no, los dedos no tienen la suficiente técnica, le culpamos a que, bueno, ya estamos cansados, no podemos seguir soplando. Primero, y en realidad el orden debería ser: primero escuchamos bien el tema, nos fijamos cuál es el ritmo a seguir, si tienen alguna subdivisión, si dónde viene la intro exactamente, en qué compás, en qué tiempo debo entrar. Luego de eso y de haber analizado las notas, ponemos la pista, la música que vamos a tocar, y lo primero que tenemos que hacer es seguir con los dedos. Seguimos con los dedos la música, seguimos, si pueden, seguir los dedos el ritmo. Primero, para que la musculatura esté acostumbrada, y segundo, para que no estemos fatigando la embocadura antes de tiempo. Porque ¿qué resulta? Si no estamos seguros del ritmo, si no estamos seguros de los dedos, de las notas, de la digitación, si no estamos seguros de qué parte tenemos que entrar y encima estamos soplando, son muchas cosas que hay que tener en cuenta, y al final estamos haciendo una práctica pero que va a terminar en frustración y no podemos sacarle el mayor provecho de esa manera. Entonces ya el último paso sería ya soplar, preocuparnos más por el sonido que ya del ritmo, que de las notas. Todo esto puede hacerse dentro de los 10 minutos de práctica, así que es mucho más provechoso el tiempo de esa manera que estar practicando media hora y quedarse cada rato. Uno de los errores que más frustraciones trae es no darle la debida importancia a la técnica. Por más que no seamos fanáticos de la teoría musical, de las escalas, estudiar algunos métodos de técnica, por lo menos debemos dominar las escalas mayores, la escala cromática, y ahí tendremos un poco más de soltura. Esto se debe a que, por ejemplo, la escala cromática tiene todas las alteraciones.
No solamente tocar de memoria, sino pensar cada nota y actuar de memoria muscular a memoria mental. Los dedos necesitan una soltura mínima en la digitación para que podamos tocar mucho más cómodo. Y a través de la escala cromática conseguimos dominar todas las digitaciones y las alteraciones. Este error suele ser común, pero generalmente en los saxofonistas autodidactas, que por lo general utilizan una lengüeta mucho más blanda de la que deberían. Y lo que sucede es que utilizan lengüetas mucho más blandas porque se sienten cómodos, porque el sonido sale fácil, pero así como sale fácil, también es difícil de controlar, porque lo que sucede es que la lengüeta a menor número es mucho más fina y por ende vibra muchísimo más y la vibración es más difícil de controlar. También se puede llegar a pegar, lo que sucede es que se ahoga por la mínima presión. La lengüeta es tan fina que ya se pega y suceden los gallos, sucede que una nota se ahoga, que no suenan los agudos. Esto también sucede en un principio porque, como hablamos en el error de apretar la mandíbula, apretar los dientes, tenemos mucho más tensión y le generan dolores. Entonces no pueden seguir manteniendo el tiempo de práctica y lo que hacen es justamente bajar el número de lengüeta en vez de practicar esto de la relajación y prolongar y salir de la zona de confort. Para saber el número correcto, generalmente hay reviews, pueden ver de qué tipo de boquilla tienen. Para las boquillas que vienen por defecto con el saxofón, con una 2,5, con una número 3, va perfecto. Con una de mayor número no es tan recomendable porque deberíamos ver el tipo de abertura y si es muy abierta no queremos lesionarnos. Es perfectamente normal que al principio el sonido se resista y es mejor porque mientras más salgamos de esta zona de confort y estiremos la capacidad de respiración, el sonido va a ir mejorando, vamos a ir adaptándonos mejor, vamos a dominar realmente lo que es la boquilla. A la hora de dominar la lengüeta y boquilla, se pasa a una boquilla mejor y que te dé mejores respuestas. Y a través de esto también poder generar muchísimos efectos. El siguiente error es la de escuchar saxofonistas que no tienen buena técnica y también que todavía no han desarrollado del todo su sonido. Todo lo que escuchamos, los fonemas, así mismo el oído escucha, repite. Lo mismo pasa con la música. El sonido que más estemos acostumbrados a escuchar es el sonido que vamos a tender a repetir. Si escuchamos saxofonistas con un sonido pop, lo que vamos a tender a reproducir sería un sonido pop. Por más que nuestra boquilla sea solamente para tocar jazz o música clásica, el sonido pop va a estar muy internamente arraigado. Lo ideal siempre es escuchar referentes y escojan una versión de alguna música. Si están escuchando, es de la versión que más les convenza, que más les guste, porque acuérdense que el oído se desarrolla, la musicalidad se desarrolla, existe la maduración musical, así como al principio todos los saxofones no suenan de la misma manera y luego el oído va aprendiendo a reconocer el soprano, del alto al tenor y empezamos a reconocer los matices, los tipos de timbres en el saxo, entonces pasa lo mismo. Bueno, eso es todo, esos fueron algunos errores, espero que le haya servido alguno, aunque sea para corregir. Recuerden que siempre es bueno tener alguna guía, algún profesor para evitar frustración, que se adecue a las necesidades del alumno. Bueno, les mando un beso y nos vemos en el próximo video.